buenos días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad, abriendo el mes de agosto, mes 8 en estos momentos, 16 grados de temperatura en Capital y saludo cordial. Antes de arrancar, a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico de meteorología, que ya les decimos que está lloviendo aquí en el centro de Montevideo, se adelantó la lluvia. Las temperaturas extremas, 12 y 19 grados. Va a seguir relativamente cálidas la temperatura en el área metropolitana, con lluvias y tormentas para esta jornada, que se van a mantener pero en menor intensidad mañana sábado, donde las temperaturas extremas seguirán relativamente altas, 10 y 16. Según el pronóstico de Inumet, continúan las lluvias y se va a ir despejando hacia el domingo 3 de agosto, donde las temperaturas serán un poquito más bajas luego de abrir el sol, 7 y 13 grados en las temperaturas extremas para el área metropolitana. Pero atención para quienes están por salir de sus hogares, que hay una advertencia para todo el territorio nacional de color naranja para la zona de Colonia, y Soriano, parte también de Río Negro, y amarilla para Montevideo. Esto es por lluvias puntualmente fuertes con posibilidad de caída de granizos, o sea que estaremos actualizando cuando Meteorología vuelva a hacer el cambio en esta advertencia. Vamos a estar compartiendo varios temas con ustedes hasta las 9 de la mañana y uno de ellos, de los que vamos a estar luego desarrollando, tiene que ver con la asunción de Mariana Mota como nueva integrante del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Una ceremonia que se realizó ayer en el Palacio Legislativo, y dentro de las prioridades que expresó Mota es continuar con la búsqueda de personas detenidas desaparecidas. También vamos a estar hablando del Ministerio de Justicia, que no estará en el presupuesto quinquenal. Por lo menos esa es la recomendación que el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, hizo al presidente de la República, Yamandu Orsi, que ingrese como una iniciativa de ley aparte para una discusión más profunda y distinta, aparte del presupuesto nacional. El PIT-CNT, y esto centrándonos ahora en el diálogo social y protección social que está convocando el gobierno nacional. Bueno, el PIT-CNT hizo su propuesta, presentó en la comisión sectorial el documento con las prioridades que quiere plantear. Por ejemplo, con fijar la edad jubilatoria de 60 años, eliminar el lucro de la seguridad social y también aumentar las pasividades sumergidas, tema que vamos a estar desarrollando también en instantes nada más. Ustedes saben que el Instituto de Evaluación Educativa, el INED, presentó un estudio donde hubo un crecimiento en los últimos 4 años de ideas conservadoras. Estamos hablando de un relevamiento que se hizo en estudiantes liceales respecto sobre todo a igualdad de género. Alguna marcha atrás ahí en ideas conservadoras que aumentaron en estos últimos 4 años. También vamos a estar con un foco en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, donde asumió el nuevo director, José Saavedra, quien ya había estado en el periodo 2015-2022. Habló el intendente de Montevideo, Mario Vergara, también sobre posibles cambios en la gobernanza de la UAM, tema que además ha sido el tema de la gobernanza bien controvertido en los últimos años. Bueno, Mario Vergara hizo alguna alusión a estos posibles cambios en esta gobernanza. Y en esta jornada 1 de agosto se conmemora el Día del Detenido Desaparecido en la Educación. Vamos a estar recibiendo a 2 integrantes de distintos ámbitos educativos. Estamos hablando de Camila Menchaca, quien es presidenta de ADS Montevideo, docentes de Educación Secundaria de Montevideo, y a Alejandra Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, para hablar sobre este día tan significativo del detenido desaparecido en la enseñanza, pero otros temas también que tienen que ver con la educación y que son parte de la actualidad. Ahora, ¿qué les parece si abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no? @IMTránsito, @MB Transporte, para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Vean ustedes que ya está lloviendo en distintas zonas de Montevideo. Les adelantamos algunos cortes que están programados. Francisco Anzani, entre Avenida Italia y José Leguizamón, el corte será hasta las 3:30 de la tarde y se va a extender hasta el 12 de agosto.
También Germán Barbato entre Mercedes y Colonia, un corte total que será hasta el 4 de agosto, hasta el lunes 4. A conducir con cuidado, ¿no? Con esto de la lluvia que va a ser por 2 días por lo menos. Vamos a decirles que la ex jueza Mariana Mota bueno, asumió como integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en un acto que se desarrolló en el Palacio Legislativo con la presencia de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosa, y también otras autoridades nacionales. La ex jueza, que ya había integrado el directorio en el periodo 2015-2022, indicó que su rol en el organismo está orientado a la búsqueda de personas detenidas desaparecidas durante el pasado reciente. La idea es continuar con el trabajo de la institución en sus diferentes áreas, fortalecer los trabajos necesarios para que la institución sea una institución de protección, promoción y defensa de los derechos humanos y también abarcar la competencia que le han dado otras leyes a la institución, de manera que esa es la tarea que debemos afrontar. Usted ha sido una referente junto con el ahora exdirector Wilder Tyler, a quien usted sucede, en lo referente a la búsqueda de los detenidos desaparecidos. ¿Esa va a ser su área también en esta nueva gestión? Bueno, es de esperar que sí. Esa es una tarea que como tú bien dices, trabajamos juntos con el doctor Tyler en otra integración y lo deseable es que eso continúe ahora bajo mi dirección. Respecto a la conclusión del grupo de investigación en antropología forense sobre que la información sobre presuntos restos de desaparecidos en el comando de la Armada era falsa, Mota explicó los criterios para definir si excavar o no a partir de una denuncia. Hay un trabajo previo de investigación que siempre es importante, muchas veces para no desgastar el trabajo tras determinadas pistas que luego no dan resultado, pero a veces es necesario desarrollar tareas de excavación para verificar si efectivamente esa información es real o no. Ignacio Randonea, integrante de Madres y Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas, saludó la asunción de Mariana Mota al frente de la Institución de Derechos Humanos. Además, reiteró en diálogo con MB Noticias el pedido del presidente de la República, Yamandú Orsi, y de la ministra de Defensa, Sandra Lasso, para que emitan la orden que obliga a las Fuerzas Armadas a entregar información de los archivos militares. Saludamos que la Asamblea General haya recibido bien la propuesta de la sociedad civil y esperamos que sea designada para la búsqueda, que para eso sobre todo para eso la propusimos en la institución, y sabemos que el plan de ella es continuar y profundizar el plan ya trazado en la búsqueda. Si los mandos militares proporcionan toda la información sobre nuestros familiares, sería mucho más rápido. Entonces, hay dos niveles. Uno es seguir trabajando como se está trabajando, que se va avanzando lentamente, y otro que esperamos que de una vez por todas el poder político, el presidente de la República y la ministra de Defensa den la orden a las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas Armadas acaten esa orden y proporcionen toda la información que poseen sobre nuestros familiares. Sabemos que mantienen archivos ocultos y es hora de que acepten que vivimos en un país democrático y deben brindar toda la información. Un tema educativo, pero que tiene que ver con sanciones, porque justamente el CODICEN y la Dirección de Secundaria revocaron la sanción impuesta a 15 docentes y un auxiliar del Liceo número 1 de San José, que se sacaron una foto en el 2019 en contra de la campaña Vivir Sin Miedo, impulsada por el entonces senador Jorge Larrañaga. Los docentes afectados tras la anulación manifestaron que fueron objeto de un móvil político. Hoy yo me animo a salir nuevamente, ¿sí?, a hablar con todos, para contarles que lo que nos llena de alegría es poder, ¿sí?, poder volver a trabajar, ¿sí?, haciendo uso de nuestro derecho al trabajo y a la libertad de expresión.
y confirmando, ¿sí?, que no estábamos cometiendo una falta, ¿sí?, sino que simplemente fuimos objetos políticos, ¿tá?, para tratar de sembrar una estrategia de miedo, ¿sí?, frente a la transformación educativa que se implementó después. Si hubiese sido bueno, a ver, no soy perfecta, me puedo haber equivocado en algo, etcétera, etcétera, en mi trabajo, y bueno, y soy sancionada por eso, bueno, uno lo asumirá y tratará de mejorar, ¿tá? Pero en este caso era simplemente un móvil político, era dar una señal clara a todos los sindicatos, ¿sí?, de la política que este gobierno, el gobierno anterior tenía pensado llevar adelante. La coordinadora de sindicatos de la enseñanza del área metropolitana se reunió con el director general de secundaria, Manuel Oroño, y con la subdirectora Sandra Peña. Camilo Catenaccio, vocero de la coordinadora estudiantil, valoró que las autoridades los recibieran y además mencionó el presupuesto como un tema central de la conversación. Fue una invitación que nos llegó a través de, bueno, nosotros hicimos un encuentro nacional de estudiantes y bueno, un poco a través de esas actividades que llegó esta posibilidad de hacer esta reunión. Algunos de los temas como más principales de los que hablamos, mencionamos un poco lo que fue la reforma educativa, lo que fue, bueno, en la inminencia del presupuesto mencionamos, pudimos conversar un poco sobre eso, se pudieron hablar de los protocolos, de lo que es la participación estudiantil, del lugar que nosotros vamos a tener en nuestra nueva gestión. Bueno, en el presupuesto es como que logramos hacer algunas pequeñas proyecciones de qué se podría apostar. Obviamente eso por ahora no se puede saber, tendríamos que estar esperando hasta que se empezara a discutir por ahí por el 30 de agosto, pero en realidad, bueno, se habló un poco de aumentar los cargos de docencia indirecta, de hablar un poco de lo que es el equipo multidisciplinario. Después, por parte de la reforma educativa, bueno, se están teniendo distintas instancias, obviamente, con el colectivo técnico docente. A nosotros también se va a tener en cuenta, vamos a tener más instancias, eso es muy importante, se nos está dando la oportunidad de tener instancias nuevas. Eso para nosotros es muy valorable porque además no es algo que nos pase muy comúnmente. Esto en gobiernos anteriores la verdad que no nos sucedió. Eso es una realidad y ahora ya se nos pactó una fecha nueva para poder seguir discutiendo. Entre las primeras prioridades que ellos mencionaron para mí fue justamente este tema de faltan muchos cargos y faltan muchos lugares que hay que ocupar. También, bueno, se habló de las becas. Las becas son una situación primaria. Se quiere llegar a tener, creo que hasta 75.000 becas para final de este periodo. Tema de becas alimenticias, que hay liceos en donde no se están llegando y hay un montón de docentes que hay un montón de alumnos que están necesitando tener ese derecho, que es algo que nos corresponde a nosotros, de que no podemos educarnos con la panza vacía. El prosecretario de la Presidencia de la República, estamos hablando de Jorge Díaz, recomendó al presidente de la República, Yamandu Orsi, que envíe el proyecto de ley de creación del Ministerio de Justicia aparte de la ley de presupuesto o del proyecto de ley de presupuesto. No obstante, el jerarca insistió en que avanzar en esta propuesta es parte de los 63 compromisos de campaña asumidos por el Frente Amplio. Lo que le sugería al presidente que no enviara en la ley de presupuesto la creación del ministerio, porque las leyes de presupuesto tienen procesos de discusión muy acotados, tiempos acotados y se discuten muchos temas. Entonces nosotros creemos que este es un tema que se tiene que mandar un proyecto de ley aparte y que evidentemente que tenga la maduración y la discusión suficiente en el Parlamento como para que su aprobación no esté atada al cumplimiento de determinados plazos. Para el gobierno es una obligación y es un compromiso asumido ante la ciudadanía porque está en nuestro plan de gobierno y es una de las 63 prioridades. Nosotros creemos que el debate tiene que ser un debate conceptual, que ese debate se va a dar. Yo creo que finalmente se va a dar con altura y que bueno, cada uno expondrá sus argumentos y el Parlamento decidirá. Nosotros estamos absolutamente convencidos de la fortaleza de nuestros argumentos. Como le decía hoy, no estamos inventando la rueda. De hecho, en las 10 democracias con mejores índices de Estado de Derecho existe el Ministerio de Justicia y prácticamente existen en el mundo entero. No estamos inventando algo raro o estrafalario, estamos tratando de instrumentar un mecanismo que obviamente apoye o ayude al funcionamiento de la justicia y al acceso a los derechos humanos. La prioridad del Poder Ejecutivo es elaborar y remitir el proyecto tal como los habíamos comprometido. Y obviamente vamos a impulsar el debate parlamentario para que la discusión y la aprobación sea cuanto antes.
Vamos ahora a hablar del agua y con este tema está nuestra compañera Abril Mederos. Abril, ¿cuáles son las novedades? Bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Pilar. Buenos días para ti también. Sí, en el marco de los cambios en la proyección del proyecto Neptuno por parte del Poder Ejecutivo hacia otras obras hídricas, es que el Movimiento por un Uruguay Sustentable, MOVUS, emitió un comunicado en las últimas horas en referencia a la preocupación de cuáles son las acciones que se pueden tomar mientras las obras en proyección quedan construidas, ya que esto se va a dar en unos cuantos años. Este es el planteo que hace MOVUS y estamos con uno de sus referentes, Raúl Viñas. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿cómo se viene siguiendo la decisión que tomó el gobierno en materia de gestión hídrica, dar marcha atrás al proyecto Neptuno, las nuevas obras que se van a construir y cuál es la preocupación de MOVUS? Bueno, en relación a que no se haga el proyecto Neptuno en Arasatí, nuestra posición es beneplácito, estamos de acuerdo, entendemos que no era el lugar adecuado, era un proyecto inconveniente, era un proyecto insuficiente y además extremadamente caro. En relación a lo que se va a hacer, todavía no estamos muy claros qué es lo que se va a hacer porque se anunciaron obras, pero a nosotros nos preocupa mucho de esas obras el cómo se van a pagar. Por otra parte, nos preocupa también la parte legal de cómo se va a transferir de alguna manera, según lo que se ha dicho, el contrato que era para hacer específicamente obras en Arasatí y Caños en el departamento de San José, cómo se va a transferir eso a otras zonas, a otro lado, manteniendo las mismas empresas, cuando en realidad se cambia una parte importante del contrato, que es el objeto. Mientras tanto, hemos visto que ha habido una gran discusión sobre si Arasatí no, Arasatí sí, nosotros ya expresamos nuestra posición. También hay una discusión sobre qué es lo que se va a hacer a futuro, Casupá además, pero como tú bien decías recién, todas esas obras van a llevar 3, 4, quizás 5 años. De mientras, nosotros entendemos que hay que hacer algunas cosas, tenemos que movernos, no podemos dejar que esto quede para dentro de 4 o 5 años porque el riesgo existe realmente de tener un problema. El río Santa Lucía, bien manejado, con reservas adecuadas y demás, entendemos que sería más que suficiente para abastecer a Montevideo, pero entonces lo que nosotros estábamos diciendo es, bueno, señores, las redes pierden la mitad del agua. Arreglemos eso, empecemos a trabajar ya. Es una obra que se tiene que hacer en todo el territorio, pero que tiene una gran ventaja, nosotros la vemos. No es una obra que la tengan que hacer empresas grandes, la pueden hacer empresas pequeñas. Tenemos el ejemplo de cuando se instaló el gas, que trabajaron muchas empresas en eso, y es más o menos similar. ¿Eso qué permitiría? Permitiría no tener que sacar tanta agua del río, abarataría los costos de OCE, porque en lugar de potabilizar más de 500.000 metros cúbicos por día, seguramente con 350.000 se abastecería perfectamente Montevideo, evitando las pérdidas. Por otro lado, el otro punto que hemos visto es que desde hace tiempo nosotros vemos que la tarifa que cobra OCE no es una tarifa real. OCE cobra por franjas. Aunque tú no tengas nada, no hayas gastado una gota de agua en todo el mes, ellos te van a cobrar el derecho al servicio, que está totalmente de acuerdo, pero te van a cobrar 5 metros cúbicos que no utilizaste. Y si en el determinado momento en tu casa te pasás de los 5 metros cúbicos, 5.000 litros, y gastás 5.001 litros, ya te cobran 10.000. Entonces nosotros entendemos que eso no induce al ahorro. Eso lo que hace es permitir que uno diga, me pasé de 5, o gasto más igual, porque total me los van a cobrar. Nosotros entendemos que para valorar el agua tiene que tener el valor, y para que tenga el valor tenemos que pagar lo que se gasta realmente y que cada uno sepa lo que gastó realmente, porque esa es la manera de que uno lo valore. Quizás el agua tenga que costar más, esto es muy impopular lo que estoy diciendo, quizás tenga que ser más cara la tarifa, porque actualmente si uno revisa, por ejemplo, en Montevideo, el metro cúbico la OCE lo está cobrando 34 pesos más impuestos, pero bueno, 34 pesos, es menos de $1. Recién decíamos que ellos, el metro cúbico, ¿no? Y ellos potabilizan 500.000. Son menos de $500.000 por día, unos 180 millones de dólares el ingreso que recibe la OCE a partir de ahí, y con ese ingreso tiene que mantener las redes, potabilizar el agua, mantener todos sus gastos. Nosotros entendemos que hay que buscar la vuelta de que el agua tenga su valor y que cada uno pague por lo que consume realmente. Usted decía que ha mantenido conversaciones con las autoridades, que mantienen conversaciones a menudo. ¿Estos planteos han sido hechos a los responsables y qué han contestado en todo caso? Bueno, mira, el planteo específicamente de la tarifa de OCE todavía no se lo planteamos. El otro planteo de arreglar las redes es uno que hemos hecho tranquilamente, porque entendemos que es importante que se haga. Lo planteamos en una reunión que tuvimos con el secretario de Presidencia, con el presidente de la OCE.
y dijeron como que es una cosa que la están haciendo. Lo hemos escuchado que se está haciendo. Hay una gerencia específica de OCE para hacer esto, pero no vemos que se esté avanzando. Y los números siguen siendo más o menos similares. O sea, más del 50% del agua que se saca del río, que se bombea, que se potabiliza y que se manda a la red de distribución, nunca llega a ser facturada, y una porción muy importante de ella es porque se pierde. Y eso tenemos que evitarlo. El agua vale. Muchas gracias. A ustedes. La palabra de Raúl Viñas, del Movimiento por un Uruguay Sustentable. Muchísimas gracias, Abril, un tema tan relevante. Y nosotros cambiamos y vamos a otros temas, porque en el marco del diálogo de la seguridad social se realizó un seminario con personas especialistas, organizaciones de la sociedad civil, que analizaron las proyecciones a nivel poblacional presentados por el Instituto Nacional de Estadística. El coordinador de la Comisión Sectorial para el Diálogo Social, el economista Hugo Bay, presentó los cambios demográficos, sociales y económicos que exigen llegar a acuerdos amplios con mayor base social y política para transformar la matriz de seguridad social del país. Somos conscientes de que hay diferencias, de que hay matices, esto está claro, y naturalmente para eso es que justamente convocamos un ámbito de diálogo, ¿verdad? Quizá si pensáramos que hay un acuerdo ya instalado y mucho más amplio, no sería necesario este proceso. Nosotros somos optimistas en que dar una discusión de carácter político en este ámbito puede ayudar a acercar, sin desconocer lo que son esas diferencias y sin que nadie cambie su parecer, bueno, podemos encontrar algunos puntos comunes en esas visiones que nos permitan avanzar en cambios concretos, ¿verdad?, vinculados a protección a la infancia, a lo que es el sistema de cuidados, a algunos agujeros, diría yo, que tiene el sistema de protección a nivel de trabajadores y trabajadoras que están en actividad, y por supuesto discusiones que quedaron planteadas sobre los cambios que se instrumentaron en la administración anterior en relación al régimen de jubilaciones y pensiones. Por lo tanto, hay un desafío bien grande. Como verán, es una agenda bastante amplia, pero al mismo tiempo vamos a tratar de que no se contamine de otros temas que también podrían ser abordados en este proceso, pero vamos a intentar centrarnos en esos desafíos que desde nuestro punto de vista son nudos centrales que tiene por delante el país para avanzar en una matriz de protección social más amplia, más inclusiva, y remover algunas inequidades que hoy tiene nuestro sistema. Este viernes 1 tendrá lugar un encuentro en el Teatro Politeama de Canelones, mientras que el primer encuentro con organizaciones sociales será en la Ciudad de la Costa el próximo lunes 4 y luego en San José el jueves 7. Las otras sedes del ciclo de conversatorios serán Bella Unión, Salto, Paysandú, Rocha, 33 y Melo. Integrantes de la plataforma Infancias y Adolescencias que participaron de este diálogo reafirmaron la necesidad de tener una matriz de protección fuerte a las infancias y las adolescencias, que aborden además la problemática de esta franja de edad de la población de manera intersectorial y no fragmentada. Paula Baliato, quien es vocera de la plataforma de Infancias y Adolescencias, dijo que la situación de este grupo poblacional en nuestro país debería ser declarada emergencia nacional. Además, adelantó que se está organizando un seminario para fines de noviembre, justamente para abordar temas como violencia, salud mental y educación. Para nosotros la situación de las infancias y las adolescencias es de emergencia nacional. Necesitamos tener un sistema de protección fuerte que aborde los problemas de manera intersectorial y no fragmentada como lo tenemos actualmente. Entonces el enfoque o la demanda nuestra va a ser orientada a eso, ¿no?, a la intersectorialidad, a la interseccionalidad, a respuestas integrales que aborden toda la trayectoria de vida, que puedan hacer foco en familias. Cuando hablamos de pobreza infantil hablamos de familias con niños en situación de pobreza, entonces que se pueda hacer foco en relación a las familias en esas circunstancias. También poder trabajar sobre extender la protección social a los empleos precarizados e informales. Tenemos toda una situación de informalidad que queda por fuera de la protección, y en esos sectores informales es donde se reproduce más las infancias y las adolescencias. Entonces venimos un poco con esas preocupaciones y planteos.
Y también planteó sus propuestas en un documento del PIT-CNT en el diálogo social con, bueno, 3 propuestas centrales. Por un lado, fijar en 60 años la edad de retiro, eliminar el lucro de las aseguradoras y aumentar las pasividades sumergidas. Eliminar el lucro, dije bien, de la seguridad social. Así lo destacó la dirigente Natalie Barbé, integrante de la Comisión de Seguridad Social de la Central Sindical. Traemos lo que el Congreso de Trabajadores definió, un documento muy claro y contundente que tiene principalmente los 3 pilares que trabajamos en el plebiscito, que es volver la edad jubilatoria a los 60 años de edad, el acceso a la jubilación, la eliminación del lucro en la seguridad social y el ahorro individual y realizar un aumento sustantivo en las pasividades para que se puedan, aunque sea, equiparar un salario mínimo nacional. Sabemos que va a ser difícil, principalmente por lo que ya se ha mencionado, que se habla solamente de bajar comisiones, pero bueno, es el papel, el rol que nosotros vamos a tener aquí, a representar justamente al movimiento de trabajadores que tuvo esa iniciativa, la vamos a llevar adelante y bueno, también haremos charlas en diferentes puntos del país, porque nosotros creemos que más allá de que esto se defina por diálogo social, también hay un movimiento por debajo al cual hay que responder, que es la población. Y en el marco de la asunción del nuevo director de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, José Saavedra, el intendente de Montevideo, Mario Vergara, hizo referencia a la necesidad de trabajar para un cambio en la gobernanza que integre, por ejemplo, a la Intendencia de Canelones en la dirección de la UAM. Tenemos cosas pendientes, incluso en el marco de la discusión sobre la gobernanza de la UAM. Tenemos desafíos que hacen a la sustentabilidad y a la operativa cotidiana. Tenemos el desafío de generar esa capacidad que permita repagar la deuda que la UAM tiene, sobre todo con el Banco República, de fruto de la inversión enorme y tan positiva que se ha hecho acá. Pero estamos convencidos que con esta directiva vamos a estar en pleno diálogo y estas cosas van a avanzar sin duda. La directriz es mucho diálogo, tratar con todos los actores que están involucrados en la UAM de manera tal de hacer una operativa fluida y que sea sustentable y rentable para todos. Concretamente sobre la gobernanza de la UAM, ¿qué es lo que se está planificando hacer? Porque en su momento se habló sobre quitarle potestades a la Intendencia. Bueno, está claro que no es nuestra aspiración que se le quiten potestades, ni mucho menos. Fue una discusión política que se dio en el gobierno anterior, que nosotros planteamos en algún momento rediscutir, ¿verdad? Tiene que ver, sí, con la composición del directorio, con la representatividad, con la discusión incluso de la participación posible de la Intendencia de Canelones, porque estamos hablando de una unidad metropolitana en donde claramente también acá operan muchos productores que son de Canelones, ¿verdad? Son cosas, creo que no hay que encararlo en un terreno conflictivo ni confrontacional, sino en un terreno positivo de hacer una gobernanza que sea la mejor posible. Y José Saavedra, que asumió la presidencia del directorio de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, ya estuvo en ese cargo entre 2015 y 2022. Saavedra dijo que en los últimos años se estancó el crecimiento de la UAM y aseguró que el principal objetivo es poner la casa en orden. Tenemos una oportunidad, yo creo que histórica, de recuperar el foco, como decía también el subsecretario del Ministerio de Ganadería, de volver a poner foco en el proyecto para lo cual fue concebido, que es justamente la generación de un espacio de comercialización mayorista de frutas y hortalizas, del cual tenga un impacto favorable, no solo a nivel de Montevideo, metropolitano y nacional. Saavedra hizo referencia al efecto que tuvieron en la gestión de la UAM las denuncias durante el gobierno anterior. Llevó a que se perdiera un tiempo de trabajo que se podían haber avanzado temas tan importantes como el desarrollo de la zona de actividades complementarias, que es donde están los grandes consumidores, los grandes compradores, donde hoy apenas tenemos una sola cadena de supermercados, tenemos prácticamente el 50% libre
para crecer. El nuevo presidente de la UAM aseguró que la participación de Canelones es fundamental para el funcionamiento de la empresa, por lo que se mostró de acuerdo en que la Comuna Canaria se integre a su gobernanza. Que no nos olvidemos que la mayoría o buena parte de los productores y operadores que están hoy presentes en la unidad agroalimentaria son de Canelones. Entonces, por un tema de cercanía, la unidad agroalimentaria pasó a llamarse Metropolitana, lo que era originalmente Montevideo, pasó a llamarse Metropolitana en ese entendido. Nosotros tenemos que trabajar justamente en concordancia con Canelones para que logremos desarrollar un espacio que sea atractivo para los productores, para los operadores, para los mayoristas. En relación a la situación financiera de la UAM, Saavedra dijo que se va a poner la casa en orden. El desfasaje financiero se produjo porque en estos años no logramos un crecimiento, no se logró un crecimiento de este emprendimiento y más bien hubo un estancamiento y eso generó que hubo un desfasaje entre los ingresos proyectados y lo que tenemos en la caja hoy. Entonces tenemos que rápidamente generar más recursos, hacerlo crecer y ese es el desafío que tenemos. El índice medio de salarios creció 6,05% en los últimos 12 meses, según datos relevados por el Instituto Nacional de Estadística. La variación en junio mostró un crecimiento menor que en el mismo mes del año pasado, cuando se registró un aumento de 7,95%. El crecimiento de los salarios es de 4,68% en lo que va del año, comparado con 5,01% en el mismo periodo de 2024. La variación mensual fue de, atención a esta cifra, menos 0,002%, mientras que el año anterior fue de 0,02%. Discriminado los salarios por sectores, el INE revela que a junio de 2025 los rubros que registraron mayor crecimiento en los últimos 12 meses fueron las actividades inmobiliarias, seguidas por transporte, almacenamiento y comunicaciones, hoteles y restaurantes. En tanto, los salarios de los trabajadores del Estado, el aumento real fue de 1,8% anual, por encima del promedio. Y justamente del salario de los trabajadores públicos vamos a hablar porque desde COFE, estamos hablando de José Lorenzo López, no conforman las pautas salariales, los lineamientos que ha presentado el Poder Ejecutivo. Tras una primera propuesta del Gobierno de hacer un convenio por 5 años, se presentó otra por 2 años que será analizada, según dijo López. Era una propuesta que establecía, digamos, un convenio a 5 años donde recién en el último año podíamos llegar a empatar, digamos, a que el salario real se pudiera completar. Evidentemente eso no satisfacía para nada, por lo tanto rechazamos esa propuesta. Se hicieron un par de cuartos intermedios en la propia reunión y a lo último apareció una propuesta que, si bien no es todavía, digamos, aceptable para nosotros, bueno, vamos a analizarla, la van a pasar por escrito en la tarde de hoy y la vamos a analizar en las diferentes ramas de actividad, que lo que plantea básicamente es una fórmula parecida a la del principio, pero que establece un periodo de recuperación del salario a 2 años. De todas maneras, eso no es lo que nosotros pedíamos, no tiene esta propuesta ningún componente de crecimiento del salario ni de la masa salarial. Nosotros planteamos eso y bueno, en la segunda propuesta aparece ahí algunos complementos, digamos, que podrían llegar a mejorar la propuesta del Poder Ejecutivo, que tienen que ver básicamente con la derogación del decreto 310, que es el que limita el ingreso de personal al Estado. Eso nos permitiría a los trabajadores, a los diferentes organismos, poder ingresar más personal, que era una de las cuestiones por las cuales nosotros habíamos planteado en nuestra plataforma. Bien, en este segundo bloque de MBD Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a Camila Menchaca, presidenta de ADES en Montevideo, y también a Alejandra Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, en un día muy especial. Gracias por estos minutos, por estar acá hoy. Gracias por la invitación. Por favor. Muy importante estar tratando este tema hoy acá con ustedes. Exactamente, porque hoy 1 de agosto, que además se conmemora porque fue un día como hoy, desapareció,
llevaron detenidos y desapareció posteriormente el maestro Julio Castro, ¿no? Y por eso se conmemora el Día del Detenido Desaparecido en la Educación. Corríjame si no es así. Pero yo les quería preguntar, bueno, ¿cuál es el sentido? Porque la educación además me imagino que tiene, primero, una carga muy importante en lo que es la transmisión de memoria social. ¿Qué es un día como hoy para ustedes? Bueno, nosotros como federación entendemos que a partir de que se conmemoró el Día del Detenido Desaparecido con la desaparición forzosa del maestro Julio Castro, es un momento de reflexión también en las escuelas a partir de que se incorporó en el programa la parte de derechos humanos, ¿no? Ir a atender o trabajar con los alumnos y alumnas lo que fue el terrorismo de Estado, porque fue un momento difícil del país y es importante que se conozca el motivo de que sucedió eso. Y el maestro Julio Castro, ahora que se están conmemorando los 80 años de las misiones pedagógicas, fue un maestro misionero, fue un periodista, fue un maestro muy cercano a las comunidades educativas y además fue de los que conmemoró y conformó nuestra federación que nace en 1945. Entonces, este año además conmemora un montón de cosas junto a su memoria y el resto de los maestros detenidos y desaparecidos. Entonces, en ese sentido, sabemos que en las escuelas esto es importante de que se trabaje con los cuidados necesarios, pero sí que se entienda que fue un momento del Uruguay donde no habían garantías del Estado. Claro. Me llama la atención eso con las garantías, con los cuidados, ¿no? Digo, porque siempre parece que cuando se trata de temas de derechos humanos hay como un ojo especial y también incluso la palabra terrorismo de Estado en su momento se quitó. Desde la enseñanza secundaria, que me imagino que abordarán distinto esto, ¿cómo se vive? ¿Cómo se ha vivido además con estos cambios del último tiempo? Sí, nosotros compartimos lo que dice acá Alejandra. Es importante trabajar este tema. Nosotros lamentablemente tuvimos en estos últimos años un ojo muy puesto sobre qué era lo que hacíamos y no hacíamos en relación a los temas de memoria. Lamentablemente tuvimos un montón de actitudes por parte de distintas autoridades y mandos medios que de alguna manera cercenaron la posibilidad de desarrollo de estos temas, de trabajo, de visitas hacia determinados lugares, sitios de memoria, el propio Museo de la Memoria, que generaron un montón de trabas, más que de forma directa decir no se puede, cada vez que se incentivaba algún tipo de actividad de este tipo, fue complejo para los gremios estudiantiles, que se les quitaron sus carteleras en muchas oportunidades, y vale la pena decir que Julio Castro, además de todo lo que hizo en vida, lamentablemente, en muerte también significa mucho en relación a que fue uno de los cuerpos encontrados, que además demostró que se había mentido, ¿no? Se había mentido sobre el paradero de sus restos, se había mentido sobre lo que había pasado en relación con eso. Apareció con un tiro en la cabeza. Atado. Exactamente. En un lugar que se suponía que ya no estaba. Entonces, bueno, demuestra que mintieron y que tenemos que seguir buscando la verdad. Uno tiene la sensación, y bueno, históricamente parece que es así, que el tema de que la educación, así pienso como también la prensa, pero son de esos lugares donde hay un ensañamiento especial cuando hay un tema de dictadura o recorte de derechos. Y ahora me vino a la mente lo que estaba pasando hoy, que que se supo que finalmente el CODICEN levantó la sanción a docentes, ¿no? Por sacarse esa foto, poniendo su posición ante un plebiscito, ¿no? Sí, para nosotros es un hecho simbólico muy importante. Este año hemos tenido varias demostraciones que tienen que ver con una apertura a lo que es los espacios democráticos de participación, la garantía de derechos para el desarrollo de la libertad de expresión, la libertad sindical, la libertad gremial de los estudiantes. Por supuesto es un triunfo haber logrado levantar las sanciones de los y las compañeras de San José, y quedan todavía algunos casos que se tienen que seguir abordando. ¿Cómo es trabajar la memoria en las aulas, sobre todo con las clases más chicas, ¿no? En las escuelas? ¿Tienen esa libertad de cátedra? ¿Tienen libertad para, tramitar todo lo que tiene que ser la memoria?
Lo que dice Camila en referencia a lo que nos pasó en el gobierno saliente, existía sí un mayor control desde los contenidos que se estaban trabajando. Por eso yo decía con los cuidados necesarios, y cuando me refería con los cuidados necesarios es porque a veces las familias llegan, a veces por desconocimiento, con alguna denuncia a las inspecciones. Y hoy la dirección actual de primaria ha salido hasta públicamente con un video dando la libertad de cátedra, por lo cual se garantiza que con la profesionalización que tiene un maestro y el aterrizaje de los contenidos de acuerdo a los grados, ¿no? Se pueda trabajar con total tranquilidad los contenidos sobre el tema memoria, porque además son transversales desde la niñez hasta la adultez, ¿no? Entender el concepto de qué sucedió. Hay unas compañeras, que algunas son maestras y otras profesoras, que hicieron unos cuentos adaptados para niños, son las compañeras de los fogones de la memoria, que hoy participan en esa actividad de la coordinadora del 1 de agosto, que trabaja durante todo el año para promover esta actividad, donde están los gremios de la educación y filiales también de nuestros gremios trabajando en forma de pensar esa actividad, y traen una propuesta siempre también para niños, donde se trabaja eso desde un cuento, de una canción, de un relato, y bueno, es una forma también de que los niños y las niñas de nuestro país entiendan lo que sucedió y reconozcan por qué estamos buscando todos los años el 20 de mayo y vamos a esa marcha, ¿no? Con nuestros hijos. En mi caso yo voy siempre con nuestras hijas, con mi hija que tiene 5 y la de 8, y saben lo que sucedió en el país, también lo trabajan en la escuela. Entonces nos parece importante que esté pensado como para niños, ¿no? Claro. Pero sí con los conceptos como se tienen que trabajar. ¿Cuántas son las personas que están detenidas, desaparecidas, que están más vinculadas al tema de la enseñanza? Digo porque ayer trataba de buscar, había la universidad por un lado, magisterio. ¿Tienen alguna cifra de cuántos de los 197 estarían enmarcados en esto? Más allá de que reclamos todo, pero pensando en el día de hoy. Sí, aproximadamente 20 del total serían docentes, ¿no? Nosotros tenemos identificados a las que son maestras o estudiantes en ese momento, maestras, que estamos hablando de unas 8 más o menos, compañeras y compañeros, pero en la totalidad andan sí alrededor de 15, 20 compañeros. La actividad hoy es, como tú decías, a partir de las 18 horas en la plaza de la ex terminal Goes, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que van a hacer? Así ya después también pasamos a otros temas que también son relevantes en esta jornada. Sí, aprovechamos a decir que ADES Montevideo para a partir de las 5 de la tarde para poder participar de las actividades que son en la plaza. En la plaza está colocada una fotogalería de la Intendencia, del Centro de Fotografía de Montevideo, en donde bueno, está una muestra relativa a este tema que va a trasladarse a distintos lugares de Montevideo, incluso de Canelones. Va a haber, por supuesto, una intervención de carácter oratorio, intervenciones del estilo artístico. Van a participar distintos colectivos, tanto desde lo que es la proclama hasta compañeros y compañeras del arte, de la música. Así que bueno, los invitamos a todos y todas. Bien, me imagino que la pelea en la actualidad, aparte de la memoria que siempre está, porque dice, bueno, la lucha es de ayer y de hoy, esa es un poco la consigna de nuestra memoria, ¿no? Sostiene la lucha de ayer y de hoy, es el tema del presupuesto, ¿no? Y de las condiciones, digamos, de trabajo de quienes están dedicados a la enseñanza. ¿Cuáles serían los reclamos puntuales y sienten que además que están siendo atendidos? No sé, Alejandra. Bueno, ayer tuvimos el Consejo Superior de Salarios, donde el gobierno hizo la primera propuesta que no fue de recibo para los trabajadores estatales en su conjunto, porque había una propuesta que indicaba que no existiera pérdida de salario real en el quinquenio, pero nosotros pedimos que existiera una cláusula que si el país crecía, el salario de los trabajadores creciera, no quedar congelados durante 5 años si existiera un crecimiento como se prevé. Sabemos que en este momento hay una restricción fiscal por cómo se tomó el país en las deudas de todos los ministerios estatales, pero entendemos que si hay posibilidad de que el país crezca, no puede ser que los trabajadores estatales en todas sus ramas queden con su salario solo en crecimiento real, y a diferencia de lo que se anunció en el Consejo de los Privados, que había un aliciente de un incremento
incremento a las franjas menores, no existe en los estatales, que también tenemos sueldos bastante bajos, ninguna propuesta de que por lo menos se incremente a la franja de los salarios más bajos. Eso quedó en un cuarto intermedio, hoy recibimos una propuesta nueva, no tiene incremento de salario aunque el país crezca, sí estamos hablando o analizando ahora 10,5 en el PICENETEC, la posibilidad de poder conveniar a 2 años y no a 5 como hemos hecho en algunas oportunidades, porque entendemos que no podemos comprometer el salario de los trabajadores a cuánto, si el país crece, el salario de los trabajadores debería crecer, y eso es un problema para nosotros. Claro, y si tuvieras que decir en 2 o 3 palabras cuáles son los reclamos más allá de lo salarial, de magisterio y de secundaria. Y bueno, condiciones de trabajo seguro, ¿no? Nosotros creemos que hoy es una oportunidad en primaria, nosotros tenemos la situación que tiene el país, ¿no? La baja de natalidad que viene creciendo, cada vez tenemos menos niñas y niñas, y además esos niños nacen en los contextos más vulnerables, no en la parte de la sociedad que está mejor económicamente, entonces entendemos que sin incrementos podría existir la oportunidad de rever el número de niños por grupo, que entendemos que mejoraría los aprendizajes de las niñas y niños, y también las condiciones de trabajo de las maestras, incorporar figuras que puedan apoyar, una maestra de apoyo, maestra más maestra, o pensar la educación en esta oportunidad de flexibilizar esos formatos históricos de la escuela pública que se ayornen a la realidad que hoy tenés y mejoren las oportunidades, sobre todo en los sectores más vulnerables, que es donde tenés más niños. ¿A nivel de secundaria? Sí, nosotros tenemos una situación un poquito diferente en el sentido de que esta situación de la natalidad todavía no incide sobre secundaria, recién sobre 2028 va a haber prevista una caída. Que además, diferente que primaria, nosotros sí tenemos procesos de desvinculación muy grande, por lo tanto el universo a atender en relación a secundaria es más grande y es necesario continuar con un proceso de incremento de grupos, que sabemos que en estos años lamentablemente fueron recortados, incrementos de todos aquellos programas que son para estudiantes extra edad y con condicionamientos laborales, que también han tenido un montón de recortes en este último tiempo, y recordar siempre que cuando nosotros estamos pidiendo condiciones laborales, la contracara son condiciones de aprendizaje. Cuando nosotros estamos pidiendo tener un espacio donde no se llueva dentro de la institución, no tengamos problemas eléctricos, no tengamos el frío que hace en invierno o el extremo calor que tenemos en verano, más todos los otros componentes, estamos hablando de que quienes se ven beneficiados además de eso son los y las estudiantes, ¿no? Yo les agradezco por el momento, pero los temas van a seguir porque hay muchos, la creación de la Universidad de la Educación y muchos temas más, la vuelta de los consejos desconcentrados, temas para seguir profundizando, pero lo haremos con más tiempo. Gracias a ambos. Muchas gracias por el espacio. Por favor. Y nosotros seguimos con otros temas porque ustedes saben que se realizó la primera sesión del Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas. El organismo reafirmó la voluntad de reglamentar la ley que destina bienes y dineros incautados por estos delitos a la reparación de las víctimas. La titular de InMujeres, Mónica Xavier, destacó que se reiniciaron las labores del Consejo, cuyo objetivo es mejorar la respuesta estatal ante el delito de trata. Entre otros temas, dijo que se ajustó la periodicidad de las reuniones, se trabaja en la actualización del protocolo de actuación y se distribuirá una guía interinstitucional. Y trabajar también en mejorar, en reglamentar la ley, mejor dicho, que supone, por ejemplo, que cuando hay incautación se pueda lograr que esos insumos, sean dineros, sean bienes, puedan ser usados en la reparación de las víctimas. Ese artículo de la ley, por más que es una ley que data del 2019, no está reglamentado y es muy importante porque sin duda siempre los recursos son escasos en el Estado y en este caso el que el delito se persiga y se penalice tiene que permitir, porque siempre hay poderes importantes económicos detrás de estas cosas, que revierta en reparación para las víctimas de estos delitos, sea en materia de trata con fines de explotación laboral, sea en
trata con fines de explotación sexual. La instancia se desarrolló en el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas y tuvo la presencia del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Zuccasi. El gobierno de Brasil dijo que se reserva el derecho a responder tras las últimas medidas implementadas por Estados Unidos, medidas arancelarias anunciadas por Donald Trump. El encuentro entre los dos cancilleres es la reunión en persona de mayor nivel realizada entre representantes de ambos países, tras el anuncio de Estados Unidos de aplicar aranceles del 50% y desde que escalaran las tensiones por los ataques de Donald Trump al Poder Judicial de Brasil. El canciller brasileño Mauro Vieira aseguró en Washington que comunicó directamente al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que Brasil no cederá ante presiones externas y afirmó que su país no se curvará ante ellas. El encuentro ocurrió el mismo día en que Estados Unidos impuso sanciones contra el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, bajo la ley Magnitsky, y anunció que su país se reserva el derecho a responder las medidas adoptadas por Estados Unidos. Tras la reunión, Mauro Vieira expresó con firmeza que es inaceptable e improcedente cualquier injerencia en la soberanía nacional respecto de decisiones del Poder Judicial de Brasil, incluida la conducción del proceso en el que es acusado el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. El encuentro, que no figuraba en la agenda oficial del secretario de Estado ni tuvo lugar en instalaciones diplomáticas, se desarrolló en una ubicación facilitada por un intermediario anónimo y fue el primer contacto directo entre Vieira y Rubio desde que Donald Trump volvió al poder. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13 y a las 18:30 y nosotros volvemos el lunes bien tempranito a las 8 en punto aquí en TV Ciudad. Pasen muy bien.